Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos por iniciar esta sesión que vamos a tener, la primera del año, en la que vamos a estar hablando de un tema que nos interesa a muchos de los que estamos aquí. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas, ya estamos listos. Y la idea es que hablemos de lo que sucedió en el 2025 en torno a la prevención de fraude, pero también lo que viene para 2026. Entonces, vamos a comenzar. Denme un momento. Listo. Vamos a comenzar. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy es de qué riesgos emergentes están surgiendo para 2026. Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial está liderando la conversación en torno a la prevención de fraude. Cada día es más común que estrategias se estén volcando a el uso de inteligencia artificial y si bien es cierto que en las áreas de tecnología y de prevención de fraude y de seguridad informática, el tema de la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que se viene utilizando desde hace ya varios años. Sí es cierto que están cambiando mucho los paradigmas de cómo se utilizan, desde a nivel transaccional y a nivel operación, pero también está cambiando mucho cómo, como profesionales de prevención de fraude, tenemos que interactuar con las herramientas de prevención de fraude o también cómo vamos a estar interactuando con nuestras actividades cotidianas. Esto sí es algo reciente a partir de la introducción de herramientas de los famosos LLMs o modelos de lenguaje largo, como la traducción literal al español. Entonces, todo eso está cambiando muy rápido. También es cierto que los defraudadores cada vez son más sofisticados. Es uno de los datos que traemos y que estuvimos revisando y vemos cómo cada día es más la sofisticación que están utilizando. Para ellos tampoco es extraño el uso hoy en día de la inteligencia artificial y en eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y primero quiero que hablemos y pongamos en perspectiva algunas cifras de lo que sucedió en 2025 y estas son cifras a nivel global, pero la realidad es que el fraude está creciendo, es algo que crece año con año, tanto a nivel monetario y económico como a nivel de ataques. Para las instituciones en general ya no es algo nuevo, no es algo nuevo y viene derivado de dos cosas. Por un lado, que claramente los defraudadores han encontrado una beta de oportunidad en el robo. Es la nueva forma de robar. Ya no hay necesidad de exponerse, entre comillas, e ir y asaltar un banco, algo por el estilo, cuando todo pueden hacerlo digitalmente. Lo segundo que también ha detonado y acelerado el tema de prevención de fraude o el fraude en sí mismo es la digitalización. Cualquier estadística que veamos y que analicemos o estadística de cualquier país, podemos ver que la digitalización en la industria financiera va creciendo. En México, cualquier indicador que analicemos, salvo el uso o disminución del uso de efectivo, pero cualquier otro está creciendo a pasos acelerados. Y el hecho de que todo se esté digitalizando, pues nos hace, nos lleva a que también el fraude esté creciendo, ¿no? Lo siguiente que estamos viendo es el tema del lavado de dinero está creciendo exponencialmente. Cada día es más común. De hecho, regionalmente, las sanciones que se han implementado han sido severas, particularmente el caso de México. El año pasado tuvimos sucesos sin precedentes en términos de sanciones a instituciones mexicanas que han sido un parteaguas, que han sido un antes y un después, y que pues es algo que está afectando. Y desafortunadamente en las instituciones no es que falten controles o no es que falten tecnologías o no es que falte iniciativa para atender estas problemáticas, sino que a veces los problemas los tenemos en los eslabones más débiles que normalmente son los seres humanos. Entonces, también es importante entender cómo vamos a reforzar este vector que tiende a ser el más débil, no solo del lado de los clientes, que vamos a hablar un poco más a detalle en un momento, sino también dentro de las instituciones, los mismos colaboradores.
El tema de las multas ha crecido significativamente. Y bueno, eso es un poco de las cifras. ¿Qué más tenemos en cuanto a cifras? Es eh, el tema de la identidad se está complicando cada día más. Es cierto que el fraude está creciendo prácticamente más en torno a la identidad. ¿Por qué? Por lo mismo, hoy muchas de las instituciones o de las nuevas instituciones están surgiendo con el enfoque de no sucursales. Esto nos lleva a tener o a obligarnos a tener procesos y procesos de creación o de onboarding de nuevos clientes más sofisticados, porque al final del día tú lo que necesitas es conocer a quién estás haciendo tu cliente. Muchas veces esto pasa sin tener información previa y esto al final del día se traduce en un riesgo. Entonces, no es extraño que este tipo de fraude esté creciendo y tampoco es extraño porque se sabe y se ha compartido, de hecho apenas leí una noticia que pasó en Colombia, en el que se ha logrado filtrar información de los ciudadanos, ¿no? De identidades o cosas por el estilo, y que sabemos que hay personas que la están utilizando para propósitos malos, ¿no? En ese caso, todo esto en su conjunto nos lleva a tener claro que el fraude relacionado al tema de identidad está creciendo. Ahora, ¿qué pasa? Que al final del día, muchos de los controles que hoy en día ponen las instituciones financieras tienen que ver con la identidad. O la mayoría de los mecanismos piden un segundo factor de autenticación y muchas veces ya están evolucionados a temas biométricos o cosas por el estilo. Pero cuando desde origen esto fue vulnerado o cuando de origen esto estuvo mal, pues al final del día los retos que se pueden presentar o los desafíos que se le pueden presentar a los clientes cuando hay riesgo, o en este caso los defraudadores, pues van a ser pasados. Entonces, ahí hay una tarea importante que realizar. La siguiente cifra que nos llama mucho la atención es cómo se está sofisticando el tema de fraude en sí mismo. Y ahí es donde toma participación el tema de la inteligencia artificial. No es un secreto, ya suena hasta cliché, pero el tema de deepfake y cosas por el estilo es una realidad. Lo hemos visto, ha habido muchos casos que se pueden documentar en donde pues hoy ya es muy sencillo clonar una voz, clonar un video. De hecho, las grandes herramientas de inteligencia artificial hoy en día se pelean por demostrar que tienen la capacidad de clonar mejor la voz de una persona o clonar mejor el comportamiento de una persona a través de un video. Y eso es a lo que hoy en día se enfrentan ustedes como líderes de prevención de fraude, que eso es una realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que esto está creciendo y además esto se está combinando con que los defraudadores utilizan ataques que ya no se detienen a la primera. Si de pronto no pudieron hacerlo de una manera, intentan de otra y intentan de otra y cada día se vuelven más resilientes. Antes, hace algunos años, en temas de prevención de fraude, lo que se buscaba y lo que se decía siempre es, oye, lo que nosotros queremos es que al final del día cansar al defraudador para que el defraudador termine por hartarse y se vaya a otro lado, ¿no? Pues hoy en día nos estamos enfrentando a defraudadores que no se dan a la primera, en la que el primer rechazo o la primera defensa no necesariamente va a ser que ellos desistan por continuar atacando a una institución financiera o a una institución. Entonces, esto nos ha estado llevando a que los fraudes se estén sofisticando cada día más. Cada vez están falsificando más documentos y esto se está haciendo con ayuda de inteligencia artificial y esto crece a pasos agigantados. Eh, y crece a proporción de cómo está evolucionando los modelos de inteligencia artificial, los modelos de generación de texto, generación de imagen, generación de todo esto que está sucediendo. Estamos viendo que prácticamente cada 3 meses se duplica se duplica el avance de las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, sí estamos frente a un crecimiento exponencial ante esta situación. Y de la mano lo que les mencionaba, el tema de deepfakes que se está viendo hoy en día, muchos casos por mencionar, simplemente yo inclusive como parte de laboratorios de lo fácil que puede ser, bueno, me han pedido prestar mi voz y cosas por el estilo para demostrar lo sencillo que es poder clonar mi voz y cómo se puede engañar a la gente. Y ahora, ¿cómo es que esto pasa?
Pues al final del día, una voz clonada que se parece mucho a la mía, compartida con una persona que esté dentro de mi círculo de confianza, pues es el indicio de lo que puede ser una estafa, por ejemplo, o un caso de fraude. Entonces, así es como los defraudadores hoy en día están atacando, y esto nos lleva a tener que avanzar más rápidamente. Ahora, como podremos o como vamos a ver más adelante, eh, el- los defraudadores están avanzando muy rápidamente, pero en muchos casos, desde nuestra posición o desde lo que nosotros hacemos en Pensare, vemos que las respuestas no van al ritmo de los ataques. Y ahí es donde empezamos a ver brechas entre, oye, pues es que sí tengo tecnología, sí tengo ciertas cosas, pero pues me están ganando. Pero justo esto que les compartía, si vemos que la inteligencia artificial cada 3 meses se duplica en capacidades, y estoy hablando en capacidad de almacenamiento de contexto, capacidad de razonamiento y resolución de problemas, capacidad de velocidad de respuesta, y nosotros implementar un nuevo caso de uso o implementar una nueva característica nos lleva a un proyecto de 6 meses, pues claramente hay una brecha significativa que tenemos que atender, ¿no? Eso tiene que cambiar radicalmente hoy en día en las instituciones, y pasen a nivel de todos los tamaños en todo tipo de tamaños. Tenemos la fortuna de colaborar con empresas o con o fintechs, por ejemplo, que tienen un ADN más ágil, pero también ya no están siendo tan ágiles como lo puede estar siendo hoy en día los defraudadores. Ok, ahora es cierto que el fraude no afecta a todos de manera igual, y lo que le funciona a una institución no necesariamente le va a funcionar a otra. ¿Y por qué lo menciono? Porque una de las cosas que más nos dicen es, oye, ¿y esto cómo lo están atendiendo o cómo lo están resolviendo en otra institución? Y por más que esa experiencia se pueda compartir, hay que entender que no necesariamente la respuesta va a ser igual. ¿Por qué? Porque las instituciones cambian, los procesos son diferentes, los segmentos de clientes son diferentes, los canales en sí mismos son diferentes, y la tecnología, inclusive por mucho que sea la misma tecnología en otra institución, pues puede tener efectos distintos dado todo esto que engloba, ¿no? Que vemos que en el tema de comercio electrónico también se está disparando muchísimo el tema del fraude. Prácticamente a nivel global, el 98% de los comercios experimentó al menos un tipo de fraude en el último año, lo cual es una locura, ¿no? Prácticamente todos están viviendo esto, ¿no? Entonces, eh, el comercio electrónico, podemos decir que en 2025 vivió una tormenta perfecta, ¿ok? Prácticamente todas las empresas han experimentado de alguna u otra manera fraude, y hay que decirlo también, muchas veces es abuso de la lógica de negocio que tienen las empresas, y pues, los clientes abusivos están haciendo abuso de esta lógica de negocio. Entonces, todo esto se combina para que las empresas de alguna manera estén sintiendo los efectos de lo que se puede considerar como fraude. Eh, ¿qué vemos, por ejemplo, ahí? El 50% de los comercios se está reportando que ha habido abusos de políticas de reembolso. ¿Ok? Que eso es algo complicado, eso es algo difícil, y también cuando nosotros nos metemos, o no sé si hayan hecho el experimento de meterse, por ejemplo, al marketplace de Facebook. Vamos, es más probable que te encuentres un escenario compra-venta de fraude que algo genuino. O sea, todo está poblado de intentos de fraude de ambos lados, ¿no? Tanto del que vende, ofreciendo algo que no va a entregar, que esto al final se va a traducir en una reclamación a una institución financiera, como del que compra, ¿no? No, al final está engañando al vendedor. Recibe la mercancía, recibe el servicio y aplica el contracargo para recuperar su dinero. Entonces, eso está costándole a las instituciones, eso está costándole también a los comercios electrónicos, y a todos se está afectando en este ecosistema. Ahora, también se han tenido vulnerabilidades dependiendo de el tipo de documento que se está utilizando para validar la identidad. Justo lo que les decía, ha habido naciones que han experimentado la pérdida o la filtración masiva de datos, de datos de identidad de la ciudadanía. El mismo México también le pasó. No hace mucho se supo y fue pública que
por un error se expuso la base de datos del padrón electoral, que es nuestra identificación oficial aquí en México, y un partido cometió un error y se hizo pública. Entonces, ese tipo de situaciones pues hacen que los sistemas se tengan que robustecer. Y por sistemas no me refiero única y exclusivamente a temas técnicos, sino me refiero a todo el ecosistema de prevención de fraude o arquitectura, o inclusive estoy hablando también de estrategia, que es más de lo que vamos a hablar en un momento. Ahora, ¿cuáles son? Y esto ha sido revisando distintas fuentes y también un poco lo que hemos vivido nosotros desde nuestro lado consultivo. ¿Qué es lo que más estamos viendo o qué vectores estamos viendo más en fraude, principalmente en instituciones financieras? Primero es el tema de identidad. Es claramente ha sido el que se considera el rey, lo que más ha estado pasando, sobre todo a ciertas naciones es donde más les está pegando. Identidades sintéticas, desde falsificación y ahí es también donde entra todo este tema del deepfake, falsificación de documentos, falsificación de pruebas de vida, etcétera. Eso ha crecido mucho, es lo que más ha estado afectando. Lo siguiente es phishing e ingeniería social. Y ahí hay un dato que me pareció bastante alarmante y es este, y que es prácticamente el 50% de los casos inician con un mensaje engañoso. Y pareciera que es hasta contraproducente porque si algo están haciendo las instituciones financieras es tratar de comunicar, oye, no des enlace, no des clic a enlaces que no conozcas, no compartas información que no conozcas, ten cuidado con esto, pero realmente los usuarios no están captando o a los usuarios no les está llegando la información o el mensaje que haga que aprendan esto y están cayendo en eso. Entonces, están cayendo por ahí. El tema de clonación, sitios web, aplicaciones apócrifas es algo que existe y sobre todo se está dando en lugares en los que inclusive no llegan a ser tan públicos como en grupos de WhatsApp, en esos como canales de comunicación más internas, pero donde se logran empezar a concretar a materializar casos de fraude. Este vector de fraude es el que está siendo más efectivo, desafortunadamente, y esto cuando lo acompañas con otro tipo de ataques como lo puede ser eh, el famoso o el llamado fraude guiado, en donde también estás persuadiendo al cliente para convencerlo de que haga una actividad para despojarse de su dinero o para despojarse de algo en particular, pues suele ser más efectivo, que es prácticamente de lo que hablamos. Hoy en día lo que está sucediendo es que los defraudadores se han sofisticado y ya no se quedan única y exclusivamente con un tipo o un vector de ataque, sino están combinando varias cosas al mismo tiempo y es allí donde tienes que robustecer tu estrategia de prevención de fraude, tu arquitectura, para que si tu defensa está enfocada a la transacción, pero al final del día, cuando tú presentes el reto, va a pasar el tema de identidad, pues ahí hay que integrar toda una arquitectura, ¿no? Y lo que también sigue siendo, sobre todo, insisto, también en algunos países, particularmente en Latinoamérica, el robo de cuenta o el abuso de la cuenta también está siendo algo que está afectando constantemente a las instituciones financieras. Eh, una estadística que revisamos es que el 19% del fraude viene de terceros y ¿qué está pasando? Que también empresas están viendo el aumento de abuso de lógica de negocio. En este caso, la estadística hace referencia a comercio electrónico, pero también está pasando en instituciones financieras. ¿Ok? ¿De qué manera el cliente toma un crédito y después reclama ese crédito diciendo que no fue, pero finalmente o fue persuadido por alguien más o está abusando de la confianza que está brindando la institución en ellos? Ok, eh, ahora, para nadie es un secreto que el fraude no empieza y no se concreta en ninguna circunstancia mediante malware o cosas por el estilo a la institución como tal. Es decir, no es que estén explotando bugs de código, no es que estén haciendo cosas por el estilo, sino dónde están o dónde es que llegan a tener problemas las estrategias de prevención de fraude es en los humanos. Desafortunadamente, ahí es donde estamos viendo ese eslabón más débil, ¿no? ¿Y
¿qué implica o qué es lo que se tiene que hacer para revertir esta situación? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto y justo hoy vamos a hablar de eso. Hoy traemos una propuesta de cómo puedes tú robustecer tu estrategia considerando en muchos sentidos la interacción humana. Y la interacción humana tiene que ver desde muchos ángulos, ¿no? No solo estoy hablando o no solo me refiero al cliente, que sin duda es algo muy importante y es algo que hay que proteger, es alguien a quien hay que educar, pero no es lo único que se tiene que hacer al respecto hoy en día, ¿no? Estamos hablando que, ya lo mencionábamos, ¿no? Más del 50% de los ataques de fraude vienen o derivan o inician, mejor dicho, desde el phishing, ¿no? Y ahí podemos hablar que el tema humano es muy importante. ¿Por qué? Porque con una buena educación y una buena concientización, este tipo de ataques se pueden evitar. Ok, ¿qué más vemos? Es que eh, hoy en día tenemos un menor nivel de control en los pagos. ¿Por qué? Porque todo está evolucionando a la inmediatez, el tiempo real. Eh, México ya tiene varios años en el que los pagos inmediatos son una realidad, existen desde hace mucho tiempo y eso nos lleva a tener que actuar de manera inmediata. ¿Qué es inmediato? Por definición tienen que ser menos de 20 segundos, pero ninguna institución realiza un pago en 20 segundos. La realidad es que sucede en promedio en menos de 3 segundos. Entonces, ese es el tiempo que se tiene para actuar. Y la realidad es que la única manera de poder responder en esos lapsos de tiempo es con tecnología. Por mucho que se genere un caso de investigación y demás, pues eso lleva un tiempo y por más que tú estés buscando mejorar ese indicador oye, hoy me voy a enfocar en el equipo para que el indicador de tiempo de atención, de tiempo de primer contacto de un caso de fraude sea de tantos minutos, que ahora es donde se está llevando todo esto, pues la realidad es que necesitas tecnología robusta que te permita actuar en tiempo real conforme de acuerdo a cómo está avanzando hoy la industria, ¿no? Y para dónde nos está llevando. Entonces, eso también es un tema que hoy en día es muy importante y que está afectando al ecosistema de prevención de fraude. Lo siguiente es que hoy en día tenemos todavía sistemas legacy y esto me refiero a que todavía tenemos muchas revisiones manuales que tienden a ser ineficaces contra dos cosas. Uno es el volumen de atención que se necesita y dos, el tiempo que se necesita de atención para que algo, el tiempo que se necesita para atención, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que desprendernos de todo eso. Y ahora esto se empieza a complicar cuando a nivel de áreas de prevención de fraude, hoy en día es raro que una institución posea una sola herramienta de prevención de fraude. Normalmente tienen más de una. ¿Qué implica? Que todo esto es al final tiempo, ¿no? Y esto sigue siendo algo que nos está o que está afectando a las áreas de prevención de fraude directamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que les decía al inicio, los defraudadores hoy en día van mucho más rápido que los sistemas de defensa que se están armando. Y ojo, no estoy hablando necesariamente de tecnología, fíjense que estoy hablando de sistemas en cuanto a concepto de sistema. De pronto los procesos están siendo largos en atención, de pronto el tener que estar monitoreando o tener que estar revisando más de una herramienta y luego no tener la información completa en un solo lugar, pues afecta al final del día. ¿Qué otra cosa puede llegar a afectar en las estrategias de prevención de fraude? Son estos hilos organizacionales. También esto suena cliché, pero es más cierto y no me lo dejarán mentir, pero sigue existiendo esa especie de rivalidad entre área de seguridad informática con prevención de fraude, con negocio, y de alguna manera los incentivos internos llevan a que esto se dé así. El incentivo que le ponen a la gente comercial va o muchas veces se contrapone contra el que tiene el área de prevención de fraude. Y claramente cada una de estas áreas quiere pues llegar al objetivo que tiene planteado. Y ahí es donde vienen los estires y aflojes. Esto sigue siendo algo que al final juega en contra de las organizaciones. De pronto, ¿quién
y se puede llegar hasta convertir en una lucha de poder, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Voy a hacerle caso a negocio? ¿Voy a hacerle caso a seguridad? ¿O voy a hacerle caso a prevención de fraude? A medida que esto no llegue a trabajar en sincronía, pues vamos a seguir teniendo problemas de implementación de soluciones, cualquiera que ésta sea. Y soluciones son cambios de procesos, nuevas tecnologías, implementación de mejores prácticas, comunicación, ¿ok? Y lo siguiente es que eh, todavía existe una brecha digital. Y aquí quiero hablar de a dos niveles. Por un lado, del lado del cliente, el cliente sabemos que todavía le cuestan trabajo ciertas cosas y está todo evolucionando muy rápido. Hay países en el que hoy ya es una realidad, en el que tú puedes realizar transferencias desde tu WhatsApp, ¿ok? En el que con mucho ímpetu, las instituciones están yendo para allá, en el que facilitan la vida de los clientes para realizar operaciones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que los clientes están teniendo poca educación de varias cosas. Primero, temas de seguridad. Se les hace fácil hacer las cosas. Lo segundo es que también los clientes, todos estamos viviendo en un mundo muy, muy rápido en el que no se detienen a analizar lo que está pasando y eso los expone. Entonces, los clientes nos están entrenando, simplemente acá en México, ¿qué pasó? No hace mucho salió una regulación en el que uno de los puntos de esa regulación nos pedía o le daba al cliente cierta responsabilidad en cuanto a su seguridad y es, oye, tu cliente tienes que establecer tus límites transaccionales. ¿Qué pasa? Que cuando llegó la fecha de que esa medida iba a entrar en vigor, pues todos los clientes empezaron a correr, oye, ¿y dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué significa? ¿Es un límite por cuenta? ¿Es un límite por operación? O sea, los clientes tampoco están siendo documentados y entrenados. Esta brecha digital que tienen los clientes definitivamente juega en contra de las áreas de prevención de fraude. ¿Ok? Ahora, no todo es tragedia y hay cosas que podemos hacer. Esto, finalmente, que estamos conversando en este momento es de dónde partimos y dónde estamos situados hoy en día. Ahora, cómo reaccionamos y qué hacemos al respecto es de lo que venimos a hablar hoy en día, ya que hay más personas conectadas. Permítanme presentarme. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jorge Álvarez. Mi carrera profesional yo soy ingeniero en sistemas, tengo una maestría en dirección de empresas. También soy cofundador de Pensare, que es una consultoría en sistemas, prevención de fraude. Eh, y mi caso particular, tengo más de 8 años como consultor y experiencia en prevención de fraude. Eso es para quienes no me conozcan todavía y no tengamos el gusto de conocernos, todavía puedan saber un poco de mí. Ahora bien, ya que sabemos dónde estamos parados, es importante que empecemos a cambiar de paradigma en cómo vamos a reaccionar o cómo va a ser nuestra defensa de cara a los nuevos retos que tenemos. ¿Qué retos tenemos? La inteligencia artificial no es moda, no es algo que, si bien sí podemos estar experimentando una burbuja en el que claramente muchas de las tecnologías que hoy en día están surgiendo no permanecerán, pero la realidad es que si es un cambio disruptivo que llegó para quedarse y a nivel conceptual va a permanecer a lo largo del tiempo. Ese es uno de los contextos. El segundo contexto es que la digitalización financiera es una realidad. Todos los países están para allá. El tercer contexto que estamos viviendo es el tema de regulatorio. Todos los países están implementando más controles regulatorios en el que ponen o exigen más a las instituciones financieras, y no me dejarán mentir, la percepción de la mayoría de las instituciones financieras frente a lo que sucede a nivel regulatorio es que el regulador normalmente está protegiendo más al cliente que a la institución financiera. Eso es algo a lo que te vas a enfrentar y contra eso es con lo que tienes que trabajar. Eso es nuestra realidad y ese es nuestro contexto. Ahora, ¿qué hacemos al respecto, no? Primero, no podemos ir en contra del negocio. Por mucho que o que se tenga que prevenir, no puedes ir en contra de eso. Si el negocio le va mal, a todo mundo le va a ir mal. Entonces, no podemos poner controles. De hecho, no hace mucho me decía, oye,
es que nosotros estamos teniendo una institución financiera, me decía, es que tenemos una detección del 100%. Yo, wow, nunca había escuchado eso, ¿no? O sea, dije, "Wow, es impresionante, ¿no?" Un poco, y me quedé con ese dato cuando revisamos un poco, nos dábamos cuenta que claramente tienen una detección de 100%, pero ¿a costa de qué? Pues de que todas las transacciones eran retadas. Dije, Pues sí, o sea, yo también voy con un banco y le digo, oye, voy a tener lo que te voy a proponer es que tengas una detección del 100%, pero eso cuesta que retes a todos, pues ¿qué va a pasar, no? Entonces, no puedes ir en contra de eso. La detección tiene que ser detección inteligente, ¿ok? Y evitar la fricción. También los clientes no quieren experimentar eso. Lo segundo es que aquellas instituciones y aquellos líderes que están adoptando la prevención de fraude y la seguridad como un valor, eso está permeando en las instituciones. También he tenido la fortuna de trabajar con líderes que verdaderamente impulsan el tema de la prevención de fraude y lo comunican a lo largo de todas las instituciones. Y también yo sé que para ustedes no es sencillo de pronto ir con la gente de ventas y decirle, oye, pues es que hay que implementar este control, o oye, negocio, esto es una prioridad y yo sé que tienes que implementar este control regulatorio y desarrollar esta nueva funcionalidad, pero este tema de prevención de fraude también es prioridad. Entonces, eso al interior de las organizaciones tiene que adoptarse como parte del ADN. ¿Ok? Ahora, ¿a quién estás bloqueando? ¿Ok? Al defraudador, a los clientes. Porque en temas de prevención de fraude, me parece que el secreto o la esencia de esto es justo ser precisos, ¿no? Encontrar la aguja en el pajar. Y ahí es donde los verdaderos o los líderes que están dando mejores resultados destacan. En donde con las estrategias y con las tecnologías y con los procesos que implementan, están dando en el clavo en cuanto a, ok, estoy detectando el fraude pero sin afectar a los clientes. Sencillo no es, o sea, eso es una tarea compleja, es una tarea complicada que requiere procesos, que requiere educación, que requiere muchas cosas, pero hoy eso es vital. Lo segundo es tener la capacidad de hacerlo prácticamente en tiempo real. ¿Por qué? Porque para allá es para donde van para allá es donde va el mundo, pero para allá es donde van también las instituciones financieras. Todo va para tiempo real, ¿ok? Y lo siguiente es que hay que cuidar mucho la experiencia, que no sea friccionante. Todos pasamos como usuarios por momentos en los que cuando se te empieza a poner complicado realizar algo, desiertas o terminas por abandonar. Simplemente yo estoy, digamos, a nivel personal experimentando en una fintech que acá en México está, ahora ya no va a ser fintech y me está pidiendo ciertos datos para completar mi perfil. Y ya van dos, tres veces que lo intento y es tardado, ¿no? Y dices, "Ay, tengo que hacer otra cosa." Entonces hay que cuidar mucho la experiencia del cliente. Y ahora quiero hablarte de 7 pilares que puedes ir implementando para mejorar o robustecer tu estrategia de prevención de fraude. Esto yo sé que lo que te voy a mencionar no es algo que vas a decir, oye, esto es completamente nuevo para mí, no lo conocía. La realidad es que muchas de estas cosas seguramente ya las estás implementando, pero tal vez haya otras cosas que digas, oye, tienes razón, tal vez si esto lo cambiamos un poco, de la forma en cómo hoy lo hacemos, podemos tener mejores resultados. ¿Cuáles son esos pilares? Primero, déjame hablar de lo que es la detección dual. ¿Y a qué me refiero? Siempre en las reuniones y en todos lados en donde hablamos de escenarios y transacciones y fraude, siempre decimos, oye, es que necesitamos tener información y tenemos que entender cómo es que operan los defraudadores, qué es lo que están haciendo. De hecho, algo que nosotros solemos recomendar mucho es conocer a tu defraudador. Hay que ver cómo se comporta, y cómo se comporta significa desde dónde opera, con qué dispositivos, desde qué lugares, etcétera. Y mucho nos concentramos en esto, ¿no? ¿Cómo es que tu defraudador, oye, o el defraudador que está afectando a la institución, hoy está actuando? Pero eh, empieza a haber este cambio de paradigma de, oye, no hay que solo identificar cuáles son los comportamientos malos, sino también los buenos. ¿Cuál es mi cliente ideal?
Es ese cliente que recibe su nómina y después empieza a realizar pagos. ¿Cómo es el comportamiento de ese cliente? Eso hoy en día también puede ayudarte para dos cosas. Uno, entender cómo se comporta tu cliente genuino. Y dos, alimentar tus modelos o las herramientas que tienes de prevención de fraude. Entonces, ya no solo se trata de conocer a tu defraudador, sino cuál es el comportamiento del cliente que tú quieres tener o del cliente que la institución quiere tener. ¿Cuáles son esos perfiles positivos? ¿Cuáles son esas anomalías contextuales buenas? ¿Por qué? Porque sí, también pasa que hay clientes que en su quehacer diario, siendo clientes habituales, realizan operaciones que pudiesen ser consideradas de riesgo. Un viajero, por ejemplo, o una persona que de pronto está realizando transacciones de montos distintos, pero sigue siendo un cliente legítimo. Entonces, hoy en día no basta con aprender cómo se comporta el defraudador, sino también entender cómo sí quieres cómo se comportan los clientes que sí quieres, con los clientes que son genuinos, que quieres aprender de ellos. Y esto, llevarlo a las herramientas eh, que tienes, ¿no? Para que aprendan. Lo siguiente es, y ahorita vamos a ir desmenuzando un poco más, eh, seguridad agnóstica, ¿ok? Y yo sé que otra de esas palabras que todo el mundo menciona y utiliza de multicanalidad y eso que omnicanalidad y cosas por el estilo. A ver, se menciona tanto porque es una realidad, ¿no? Eso pasa hoy en día. Las instituciones cada día se están convirtiendo en super apps en las que ya no solo realizas un pago, una transferencia, sino ya puedes pagar servicios, ya puedes comprar cosas, ya puedes hacer muchas cosas, o tienes billeteras digitales, tienes seguros, tienes muchas cosas que es importante que se empiecen a comunicar. Eh, lo siguiente o el siguiente pilar de esta perspectiva de estrategia o de esa estrategia que estamos conversando es el cliente debe ser tu aliado en tu arquitectura de prevención de fraude. ¿Por qué? Porque si bien ese es el eslabón más débil hoy en día, también él podría ser tu primer línea de defensa. Y vamos a poner unos ejemplos que espero te gusten de esto, cómo se puede hacer. Lo siguiente también tiene que ver con educación y concientización del cliente. Yo sé que esto se repite hasta el cansancio de hay que educar al cliente, hay que educar al cliente y no conozco instituciones que no lo hagan. Todo el mundo está hablando de concientización, de educación al cliente. Es más, los mismos líderes de prevención de fraude hoy en día es más común verlos como voceros, encabezando estos movimientos en los que se habla de los riesgos financieros. Pero la pregunta que te hago es, ¿el enfoque que se está utilizando es el correcto? Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Lo siguiente es que no hace mucho nos encontramos con una institución que nos decía, oye, es que nosotros tenemos un laboratorio de innovación. Yo dije, pues, normal, todo mundo tiene un laboratorio de innovación. Y decía, sí, pero este laboratorio de innovación es un laboratorio en el que constantemente estamos experimentando y sometiendo a escenarios de riesgo nuestros sistemas. Están exponiendo a casos de fraude sus sistemas para ver dónde está el eslabón débil. Fíjense que esto, cuando lo vi y cuando lo escuché, parece una obviedad, pero la realidad es que no se da, en la práctica no lo veo o no lo vemos tanto. Y me parece que es algo fundamental el que al interior de las instituciones estén probando constantemente y actuando constantemente como lo haría el defraudador para saber en dónde está precisamente el eslabón débil, para saber precisamente dónde están fallando los controles que se están teniendo. Lo siguiente es que para donde están yendo las instituciones y los países es la colaboración. No conozco un líder de prevención de fraude que no tenga la apertura de colaborar con la comunidad de prevención de fraude, con la industria en cuanto a compartir conocimientos, compartir información. Creo que ese cliché de competitivo de pues no voy a compartir o cosas por el estilo o reservarse información se está perdiendo. Algo que nosotros también fomentamos. A ver, eso también tiene que pasar a nivel de proveedores. Compartir información, compartir buenas prácticas
Obvio, siempre cuidando y preservando la privacidad de la información de los clientes, pero sí es importante compartir estrategias y compartir datos. Y muchas de lo que se está buscando es hacer los cambios, inclusive si aplica regulatorios, para que a nivel sistema financiero se pueda compartir y se puedan tener esas redes que permitan intercambiar datos que puedan beneficiar a distintas instituciones, ¿cierto? Y finalmente es, oye, hay que robustecer la parte de resiliencia después del fraude. Es un hecho que va a pasar, pero ¿qué voy a hacer cuando pase? Y a mí me ha tocado vivir experiencias en las que, inclusive cargos no reconocidos, y me ha tocado vivir con dos instituciones financieras ese escenario, y mi experiencia, digamos, post-fraude fue completamente distinta. Y ahorita, cuando abordemos más de ese tema, les voy a platicar un poco más de mi experiencia, pero eso también es importante de cara al cliente, ¿no? ¿Cómo voy a responder cuando sé que hubo una falla para que el cliente, lejos de perder su confianza, lejos de perder ese cliente, pueda convertirlo en una oportunidad para que ese cliente permanezca con nosotros, ¿no? Entonces, hablando de esta detección dual como primer pilar de esta perspectiva de estrategia, justo lo que les decía. No se trata solo de buscar únicamente defraudadores, sino hay que empezar a crear perfiles de lo que es un buen cliente o lo que se espera se tenga como un buen cliente, ¿ok? Eh, y es un enfoque que empieza a cambiar la forma en cómo hacemos las cosas. Es, oye, no solo quiero aprender lo malo, sino también quiero aprender de lo bueno y en función de eso voy a optimizar mi seguridad y mi experiencia del usuario. Ahora, déjame compartirte algunos datos que pueden ayudarte a empezar a tener esos perfiles, digamos, positivos o perfiles de un buen cliente. A nivel de usuario, la antigüedad del usuario te puede servir. Que tú hayas verificado la identidad del cliente te puede funcionar. Todos los cambios que haya tenido un cliente acerca de su actividad con la institución, cambios de contraseña, cambios de topes, cambios de correo electrónico, cambios de dispositivo, cambios de tarjeta, todos esos historiales te pueden beneficiar. A nivel transaccionales, ¿qué datos te pueden ayudar para identificar positivamente un cliente? Patrones, sobre todo temporales. No es lo mismo el comportamiento de un cliente el 15, 16 y 17 de cada mes que el 11, 12 y 13 de cada mes. ¿Ok? Y desviaciones de montos. También hace sentido, por ejemplo, acabamos de pasar épocas decembrinas en donde normalmente hay una desviación de los montos con los que operan los clientes, porque tenemos épocas navideñas, decembrinas, etcétera. La velocidad también es importante. Hay veces que, como opera un cliente, a nivel de velocidad, la velocidad de las transacciones puede ser un indicio para decir, oye, esto es bueno, esto es malo. El comportamiento, y por comportamiento podemos llevarlo a muchos lados. Puede ser comportamiento a nivel del uso del dispositivo, puede ser comportamiento también a nivel transaccional o puede ser comportamiento a nivel del usuario en sí mismo. Y es muy importante también el contexto de dónde se está dando esto. La hora, el dispositivo, la geolocalización, qué está pasando a nivel local. De pronto hay eventos. También un colega nos compartía unos escenarios en los que hubo un concierto en esa ciudad y de pronto cuando se anunció que cierta banda iba, las transacciones que empezaron a llegar eran muchísimas, muy diferente a lo que normalmente sucedía. ¿Qué pasaba? Los sistemas empezaron a detectar anomalías, pero era una situación real, un contexto local por un evento que estaba pasando en esa ciudad. ¿Qué pasó? Que no lo vieron a tiempo y el cliente que terminó haciendo, yéndose con la competencia, ¿no? A realizar la compra de esas preventas y cosas por el estilo. La seguridad tiene que venir agnóstica a los canales. Todos los controles que se tengan tienen que estar en todos los canales. Es importante que tú puedas identificar qué pasa en un canal, pero también es importante que tú puedas identificar qué pasa a lo largo de todos los canales. Nos sigue pasando ver mucho que las instituciones no conocen qué pasa entre uno y otro canal. Inclusive nos ha tocado ver que para la institución son dos clientes distintos,
operando en canales distintos, aunque sea la misma persona. Entonces, esto tiene que erradicar. Yo sé que esto es algo muy complicado a todos los niveles, pero a medida que esto se vaya integrando y las herramientas que te ayuden o con los que tengas controles te ayuden a fortalecer esto, vas a tener mejores resultados. Eh, Ahora, te hablaba de el cliente como coarquitecto. ¿Por qué? El cliente tiene que tener, hablando de cliente, tenemos que enfocarnos en dos cosas. Uno es darle controles, es decir, que el cliente pueda personalizar su experiencia con las instituciones, que ellos puedan poner sus propios límites, que ellos puedan configurar sus horarios de operación, que ellos puedan configurar su entorno a partir de las necesidades específicas de cada uno. ¿Ok? Inclusive les mencionaba que en algunos casos, particularmente México, algunos de estos ya son regulatorios. Lo siguiente es que hay que ser transparente con los usuarios en cuanto a lo que está pasando. Y es importante también tener herramientas que permitan reportar. Sí hemos visto que cada vez es más común comunicados corporativos cuando esto se detecta con mayor insistencia, que venga un comunicado diciendo, oye, esta institución o esta empresa, si te solicita este dato o si está pasando esto, no somos nosotros, estos son los canales y los canales oficiales y los medios de comunicación oficiales. Y otra cosa que es muy importante es el microaprendizaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Y déjamelo conectar con el siguiente pilar que puedes tú considerar en tu estrategia de prevención de fraude y tiene que ver con el cliente. Y te decía, si sabemos que el eslabón más débil en esta cadena de prevención de fraude es el cliente, mucho de la estrategia tiene que enfocarse en él. Y ahí en la educación es bien importante. ¿Qué pasa? Es cierto que cada día se habla más de temas de prevención de fraude, pero déjame platicarte un poco de mi perspectiva, qué es lo que he visto y no sé si coincidas tú conmigo, pero ¿qué estamos viendo? Y es que las instituciones y en muchos casos expertos en este tema están diciendo, oye, si ves una liga y le das clic, puedes ser víctima de phishing. O, oye, el nuevo malware que está atacando a las instituciones financieras se llama X. Oye, si te clonaron tu identidad utilizando tal, ¿qué te quiero decir con esto? Que la comunicación que se está haciendo es sumamente técnica. Para nosotros es, pues claro, eso es lo que está pasando, estoy comunicando correctamente o estoy comunicando. Y es real, eso que se comunica es lo que está pasando. Pero ¿qué pasa con el cliente? Un cliente no te entiende ni conoce qué es phishing y va a tardar muchos años para que lo entienda y es más, muchas veces ni siquiera lo va a entender. Segundo, los clientes, ¿dónde se están dando las comunicaciones o dónde se tienen que dar las comunicaciones? Pues precisamente en los canales en donde los clientes consumen información, que hoy son las redes sociales, ¿ok? Entonces es importante que la comunicación se dé ahí. Y cuando hablaba de microaprendizajes, y microlearning me refiero a, oye, ¿qué pasa si cuando el cliente, y eso me tocó vivirlo en una institución, esa iniciativa me pareció muy buena, es, oye, ya nos dimos cuenta que en este momento tú estás siendo, la institución se daba cuenta que estaban siendo víctima o que estaban intentando hacerle un fraude a un cliente, en ese momento le llegaba una comunicación de, oye, si está pasando A, B, C y D, ten cuidado por esto. A eso me refiero. La comunicación debe de llegar en el momento preciso. Si tú lograste identificar que se está presentando cierto escenario de riesgo, en ese momento comunícale y alértale del cliente. La gente olvida las cosas. Entonces, si tú tienes la capacidad, si tú puedes notificar en ese momento y no necesitas mandarlos a YouTube o a TikTok o a donde, sino puedes en ese momento una notificación. Y así es como lo resolvía esta institución. En ese momento que se me está presentando el fraude, te digo, oye, si está pasando esto, ten cuidado, ¿ok? Lo siguiente es, no le puedes decir, no es lo mismo que, o no te va a entender de la misma manera una persona de 60 años que un chico de 18, que una mujer de 35. O sea, la comunicación debe ser dependiendo del tipo de cliente que tú tienes, ¿ok? Tratar de hacerlo segmentado. Y es muy importante comunicar a través de pruebas sociales, es decir, oye,
esto le pasó a esta persona, te puede pasar a ti, ¿ok? Ahora, déjenme compartirles una comunicación. No tenemos nada que ver con esta comunicación, lo aclaro, ni con esta institución. Más bien lo comparto porque me pareció muy buena este estilo de comunicación. Voy a poner un video muy corto y esto es a lo que me refiero con decir, oye, hay que empezar a cambiar este lenguaje de comunicación de phishing, malware, todas estas cosas que los clientes no van a entender, a algo que sea un lenguaje coloquial. Yo no voy a decirte si es una buena o mala o mala comunicación, simplemente júzgalo. Este, no sé si se escuche, espero que sí, y si no, bueno, aquí pueden poner en los comentarios si se escucha. Si no, voy a habilitar los subtítulos para que al menos puedan verlo. Notamos un movimiento inusual. ¿Cuántas tardes? Si hubiera sido eso, antes de llamar, me hubieran avisado por ver. ¿Sí? Sí, por 15,000 pesos. Elige número. Chequé mis notificaciones y no tenía nada. Era estafa. Y que les doy la vuelta. Recordé que acabo de comprar una isla desierta, señorita. Me ganó la risa y que les cuelgo. Estos cañones. Obvio, me puse muy atento. Atentamente, ¿no? Está bien, muy atento. Detente. Y verifica para no caer en estafas. Banco Azteca. Ok, no es comercial ni mucho menos, simplemente quiero compartirles algo que me gusta, o sea, que me gustó cuando lo dije, wow, este tipo de comunicación sí busca educar o busca educar al cliente, digo, todos los buscan educar, pero aquí lo busca educar desde un lenguaje que el cliente entiende, desde una experiencia en el que el cliente puede entender lo que está pasando. Por ahí también vi otra institución que comunica a través de este lenguaje deportivo, sobre todo de fútbol, que en Latinoamérica es algo que se conoce mucho y se entiende perfectamente. Entonces, ese tipo de comunicaciones en donde no dejamos fuera ese argot técnico y más bien nos concentramos en lo que el cliente sí conoce y opera, pues puede ser mucho más efectivo. Ok, lo siguiente que te decía es como quinto pilar en tu estrategia es experimentación continua. ¿Y qué es? Oye, si ya sabemos que el fraude está evolucionando, tenemos que hacerlo de esa manera. Y esta práctica que nos encontrábamos de tener un laboratorio de fraude interno en el que voy a estar exponiendo a mis controles a la realidad, pero saber qué está pasando me pareció algo muy interesante que quiero compartirte. Y básicamente es, oye, vamos a hablar de este caso o vamos a intentar realizar esta casuística de fraude, vamos a experimentar, vamos a medirlo, implementemos a ver qué pasa y veamos cuál es el resultado. Y todo esto haciéndolo desde la perspectiva de tratar de entender cómo estás o cómo está la institución frente a escenarios de riesgo. La inteligencia colaborativa, hay varias estrategias que se están discutiendo. Acá en México eso se habla constantemente y se está buscando que haya consorcios sectoriales y multiindustria en el que distintas industrias empiecen a compartir información para detectar escenarios de fraude. No solo la industria financiera, sino otras que de alguna u otra, de manera directa o indirecta están involucradas en la cadena de fraude, como lo pueden ser, por ejemplo, las telecomunicaciones. También es importante tener como esa colaboración de análisis de patrones de lo que te pasa a ti, pero también lo que está pasando en otras instituciones y proveedores que tengan reputación, ¿no? Que tengan reputación en donde tú puedas saber si un correo o un teléfono es bueno, es malo, ha sido vinculado a otro escenario de fraude, etcétera. Y finalmente hablemos del último pilar que tiene que ver con, ok, para esos casos que no logramos identificar, ¿qué vamos a hacer? Y es, ¿cómo voy a resolverlo? En donde ya me di cuenta que los controles fallaron, que el reembolso sea inmediato prácticamente. Y ahí es donde quiero compartirte mi experiencia. En alguna ocasión me llegaron cargos reconocidos en una institución financiera. Primero, yo me di cuenta porque me llamó la institución financiera.
claramente sospeché de que algo estaba pasando y primero sospeché de la llamada. Pero ya que empecé o continuó la llamada, me di cuenta que era algo real, que me decía la institución, me decía, oye, están estos tres cargos que parecen que no los hiciste tú. Era una tarjeta de crédito. Lo que me dijeron es, mira, este monto que ya fue utilizado. Primero te lo vamos a incrementar en tu línea de crédito para que no te afecte. Segundo, necesitamos que nos corrobores estos datos y si sí, la reposición del dinero va a estar en X cantidad de tiempo. Eso pasó. Después de eso, como a los 2 días me volvieron a llamar y me dijeron, oye, ya se resolvió el problema, ya tienes tu línea de crédito como lo tenías antes y ya no te aparecerán los cargos o los cargos que fueron realizados ya no te aparecen en tu historial porque ya fueron resueltos. De hecho, me dieron inclusive todavía me dieron una compensación, me dieron ahí un beneficio de, oye, me dieron dos en general. Uno es el incremento temporal de mi línea de crédito para que no me afectara y lo segundo es me dieron una compensación, para completar la investigación. Entonces, esto es parte de lo que tiene que hacer. Y la pregunta es, oye, ¿estás en condiciones o tienes los controles para hacer esto hoy en día? ¿O qué se podría hacer? Y esto donde aplique, ¿no? En este caso, te decía, yo en ese momento ni siquiera me había dado cuenta. Fue prácticamente apenas se realizaron las transacciones, la institución me llamó. Dije, ok, esto hay que aprenderlo y hay que comunicarlo porque me pareció algo muy bueno. Caso contrario, eso no me pasó a mí, pero pasó a un familiar cercano. Le realizaron, otra institución, le realizaron cargos igual con la tarjeta en un portal en línea. Este, Esta persona o este familiar se dio cuenta, no en el momento, nadie le llamó, sino se dio cuenta cuando le llegó el balance y tenía que pagar. Y dice, oye, yo no compré esto, reclamó. eh, Todo el proceso le llevó un tiempo. Al final sí logró demostrar que no había sido la persona quien realizó los cargos, pero te estoy hablando que primero inclusive tuvo que pagar lo que se debía o para que no se generara intereses y después se lo reembolsaron. Y la experiencia sí fue distinta. Yo lejos de estar molesto con la institución con la que viví mi experiencia, cada que puedo la recomiendo. Y no solo a la institución, sino recomiendo la experiencia que viví. ¿Y qué pasa con otra persona? Pues termino cancelando el servicio. Entonces, eso es lo que no quieren, lo que no quieren ustedes como líderes de prevención de fraude, ¿cierto? Ya para cerrar, ¿cómo vemos el futuro de prevención de fraude? Primero, estos pilares de los que hablamos que se tienen que trabajar en conjunto. Hoy estamos hablando de un ecosistema completo de seguridad en el que no solo se trata de proteger, sino también hay que cuidar que el negocio crezca, también hay que cuidar que se genere confianza con el cliente, hay que cuidar la lealtad con los clientes y al final convertirlo todo esto como una ventaja competitiva. Lo siguiente es que hay que empoderar a los clientes, hay que permitir que ellos tomen decisiones acerca de los controles de seguridad que pueden establecer, hay que colaborar entre instituciones con buenas prácticas, con información que permita robustecer las estrategias de prevención de fraude. La innovación debe ser parte del día a día. Hay que saber detectar de manera inteligente, no como te decía hace un momento de, oye, pues sí, detecto 100%, pero ¿cuál es el costo? Pues, retar todo. Y o sea, no solo es costo a nivel de experiencia de usuario, sino es costo incluso a nivel de costo. O sea, ¿cuánto te cuesta enviar un mensaje? ¿Cuánto te cuesta tener esos servicios que te permitan estar enviando mensajes y mensajes y mensajes? Y finalmente, hay que ser más resilientes. Hoy los defraudadores no se dan por vencidos a la primera. Los sistemas y las estrategias tienen que estar más blindadas. La sofisticación es una realidad. El uso de inteligencia artificial también es una realidad. Y en ese sentido, la arquitectura y el esquema hay que